Universidad a distancia, universidad abierta. La UNED cumple sus primeros 40 años impulsando la educación a distancia dentro y fuera de España. Coincidiendo con el inicio del curso académico 2012-2013, se presenta además la plataforma UNED Abierta, un nuevo canal creado para facilitar la búsqueda de los contenidos educativos y recursos abiertos que ofrece la UNED, dando un fuerte impulso al proyecto UNED Coma, de cursos de acceso libre y gratuito. Hablamos con el profesor Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED, es el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia desde hace casi una década, profesor. Algo más. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, además, hace muy poquitos meses ha tenido un reconocimiento precisamente de nivel internacional en Expo Learning por toda esa trayectoria. Y en esta universidad, ha ido parejo su desarrollo profesional a la evolución de la propia UNED, porque que fue uno de los primeros alumnos matriculados en esta institución allá por 1973, después profesor tutor, profesor titular, catedrático, también ha ejercido cargos de responsabilidad y el más reciente decano de nuestra Facultad de Educación hasta hace muy poquito. Por eso me gustaría referirnos, profesor, a ese avance que se está produciendo en este momento y ver un poco si hay o no diferencias entre lo que sería la enseñanza a distancia y la enseñanza abierta que ahora mismo está tan en boga. Estas distinciones entre enseñanza o educación, hablamos de educación como una perspectiva mucho más amplia, ya se sabe que no es lo mismo educación que enseñanza, pero se toman habitualmente como sinónimos, insisto, aunque tiene serios motivos, es decir, yo puedo enseñar a robar, lógicamente, y no estoy educando. Pero estas distinciones entre educación a distancia, educación abierta, enseñanza a distancia, enseñanza abierta, aprendizaje a distancia, aprendizaje abierto, si entramos en toda la cuestión de lo que son las delimitaciones conceptuales, pues evidentemente no es lo mismo. Es decir, cuando se habla de abierta, de aprendizaje abierto, de enseñanza abierta, nos estamos refiriendo evidentemente es algo que se hace fuera de las aulas. Es algo donde se le está dando al alumno más autonomía, más capacidad de dirección, autodirección, abierta porque fundamentalmente no se exigen requisitos. Es una inscripción libre, todo el mundo puede acceder, no existe campus, se utilizan todo tipo de medios, las ideas circulan con libertad, hay flexibilidad de tiempos, espacios y ritmos, hay accesibilidad total, como digo, esa es la característica quizás más fundamental. Con esto quiero decir que quizás una institución a distancia podría no ser abierta, es decir, una institución a distancia donde se requieren plazos, tiempos, exigencias, requisitos. Sería una institución a distancia, pero no tendría esa caracterización de abierta en cuanto a que no hay restricciones, que es para todos, que es accesible a todos. Es decir, fundamentalmente, por ahí irían las cosas. Hace unos años se empezó a emplear la denominación y nosotros en un máster internacional que lanzamos sobre enseñanza a distancia, fue pionero en hacer un máster internacional a través de Internet, le denominábamos máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia. Es decir, unificando esas dos características porque evidentemente en la mayor parte de ellas coinciden las denominaciones distancia y abierta. Pero en fin, hay sus matices. La verdad es que pondremos enlaces a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED que usted dirige, porque allí tenemos muchos documentos para que nos aclaren estos términos, porque cada vez surgen términos nuevos, nos inundan más y sobre todo términos anglosajones. Y quizás en este mare magnum de las tecnologías, también en la propia red, en Internet y con todo ese impacto de las redes sociales, pues se puede generar mucha confusión, especialmente en el campo de la educación. Por eso me gustaría que desde su perspectiva, profesor, nos ilustrase un poco sobre las tendencias o
hoy por hoy, esos distintos enfoques de la educación, enseñanza a distancia para atender las demandas de una sociedad compleja no solamente por la propia crisis en la que estamos inmersos, social, política y económica, sino por toda esa complejidad que también nos deviene de este mundo cada vez más intercomunicado y más global. Sí, realmente podemos llevar a confusión. Además, en los tiempos que vivimos, la confusión parece que la tenemos en nuestra propia vida, ¿no? Pero confusión en cuanto a la propia terminología, la proliferación de términos que hacen referencia a esto que nosotros llamamos educación o enseñanza a distancia, ¿no? Pero desde hace muchos años. Yo tengo hecho algunos estudios que, jugando con lo que podría ser el prefijo de ponerle una E de electrónico, de electronic delante, o un tele delante como prefijo, la cantidad de combinaciones que podemos hacer refiriéndolo a universidades, a instancias, a cursos, a programas, etcétera. Y luego jugando con lo que puede ser educación, universidad, espacio, tal, y agregándole una denominación de virtual, de en línea, de a distancia, etcétera. Se puede jugar mucho. Hoy día se vienen manejando términos pues como educación o aprendizaje a distancia, abierto, el e-learning, el blended learning, como una especie de enseñanza semipresencial mixta o combinada, el mobile learning, que es una tendencia clara a la que me referiré si hay ocasión, la enseñanza o el aprendizaje virtual, se habla de enseñanza y aprendizaje, nuevos términos que están surgiendo, aprendizaje invisible, aprendizaje ubicuo, aprendizaje líquido, es decir, son cantidad de denominaciones que toda la blogosfera, todo lo que está en torno a la red también, pues nos vienen señalando terminologías cada día nuevas que pretenden matizarse y justificar el por qué se denomina aquello que se está denominando así. Que muchos conceptos después son coincidentes, pero bueno, cada uno lógicamente quiere defender las propuestas o planteamientos que hacen y los tratan de matizar. Todo esto mezclado con lo que las tecnologías que han penetrado a la sociedad y que naturalmente han penetrado a la educación, faltaría más, pues lógicamente están haciendo que todo esto que es educar, todo esto que es aprender, se tenga que sustentar en propuestas diferentes. Las cosas hay que hacerlas de manera diferente. Un médico o un cirujano no interviene a un paciente de la misma manera que hace 10 años o que hace 15 años, se basa en las tecnologías. Bueno, pues un educador, un maestro, un pedagogo, un profesor no puede trabajar de la misma manera porque las tecnologías están condicionando parte del hacer en nuestra sociedad, en nuestra educación. Entonces, claro, si hablásemos de tendencias, hoy se está poniendo, hoy ya hace algunos años, ¿no?, desde mediados de la primera década de este siglo, ¿no?, pues muy en boga un concepto que creo que es importante no solamente para el nivel universitario de educación, que son los entornos personales de aprendizaje, las siglas, los acrónimos estos que nos gusta tanto emplear, sería el PLE, ¿no?, en inglés. Son entornos personales de aprendizaje que en definitiva de lo que se trata es de que las herramientas y aplicaciones informáticas, los servicios que la red nos brinda y las conexiones entre todo eso, junto a las personas, forman mi entorno personal de aprendizaje. Yo me lo manejo y es el centro desde el que yo manejo, trabajo todo lo que puedo aprender, todo lo que puedo enseñar, todo lo que puedo investigar. Lo tengo centralizado en cantidad de aplicaciones que lógicamente nos facilitan todo el entorno de la web 2.0. Esos entornos personales de aprendizaje es, que hace unos años está funcionando, pero una tendencia en la que debemos animar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes, sobre todo universitarios, y también de otros niveles no universitarios, a manejarse en ello. Ligado a los entornos personales de aprendizaje están los entornos colaborativos. De alguna manera, por uno es el personal, el otro es el colaborativo, que se basa en aplicaciones que están centradas en la colaboración, en el trabajo en grupo, y eso se esté donde se esté, espacialmente. Se pueden realizar proyectos conjuntos, además con la ventaja que en estos entornos colaborativos los profesores tenemos para supervisar ese progreso colectivo e individual. Es decir, otra tendencia clara a la que antes hice referencia, que también está funcionando ya hace algún tiempo, pero que va a ir a más, es todo lo que está en el entorno del aprendizaje móvil, la movilidad, los teléfonos inteligentes, el smartphone, las tabletas, todo esto que es fácil de usar, que son fáciles de transportar y que además están teniendo
una explosión auténtica, y yo creo que ello es debido, más allá del precio que pueden tener los dispositivos, a el bajo coste que suelen tener las aplicaciones. Son aplicaciones económicas, en muchos casos buena parte de ellas gratuitas, y que nos permiten estar constantemente comunicados, constantemente. Entonces, claro, la educación sería absurdo que ignorase esas posibilidades. Otro concepto que tenemos que emplear en esto que suponen las tendencias para trabajar en educación, y naturalmente si nos estamos moviendo en entornos virtuales, en educación a distancia, en una universidad como la nuestra y en otras similares que hay en el mundo, es todo lo que hace referencia a la nube. Es decir, hoy hablamos de la nube, ya hoy nos llevamos en nuestro portafolio o en nuestra cartera, no llevamos la documentación que llevamos antes. De aquello pasamos a llevar un pendrive desde nuestro domicilio hasta nuestro despacho, hasta nuestro... todo está desaparecido. Yo prácticamente vengo con las manos en el bolsillo, porque toda mi documentación, todo lo que estoy trabajando lo tengo en la nube. Es ese acceso a servicios y archivos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo conectado. Y esto realmente facilita lo que decíamos antes, el aprendizaje móvil. Ligado a esto, otra tendencia, que también lleva algunos años, pero que está ligado a algo que ahora se ha puesto muy de moda. Me estoy refiriendo a los recursos abiertos. Son recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, y que están publicados generalmente bajo licencias, generalmente la más famosa es la Creative Commons, bajo licencia, donde el acceso a ello es libre. Estaríamos hablando de aquello de abierta que comentábamos anteriormente, es decir, apertura sin restricciones, acceso a todos los recursos, el Open Courseware, que son recursos abiertos o recursos abiertos para la educación. De algo que se está hablando mucho ahora también es de la gamificación. Es otra tendencia que no es ni más ni menos que esto no solo es para la educación, sino la mecánica del juego aplicada a cualquier sector. Mecánica del juego aplicada a la educación. ¿Quién me puede a mí poner en duda si el juego, a finales del siglo XIX, cuando surgió la escuela nueva, era un principio fundamental de la pedagogía, cuando ahora a lo mejor se rechaza a los niños que se ponen a jugar con sus videojuegos, con sus tabletas, pero si el juego es un principio fundamental de la pedagogía, lo que hay es que aprovecharlo adecuadamente. Pues todo esto de la gamificación o de todo lo que hace referencia al entorno de los juegos es reconocer el potencial de ese juego en el aprendizaje y aprovechar por todas las posibilidades que tienen hoy los videojuegos para aprender. La realidad aumentada, por ahí vamos también, que es visión de la realidad a la que se agregan elementos virtuales. Información complementaria pues a lo que se ve, a lo que se escucha, a lo que se toca a través de dispositivos que están conectados. Y ligado a todo esto, lo que se ha puesto ahora de moda, los MOOC, los COMA, los CAMEL, es decir, estos cursos abiertos, masivos, en línea. Bueno, todo esto merece que realmente las universidades se tengan que dar una pensada, porque las cosas están caminando a esta velocidad, y ahí están. De todo esto hay cuestiones que lógicamente serían muy largo de debatir, pero en fin, yo lo dejo ahí como planteamientos básicos y fundamentales de por dónde van las cosas, hacia dónde vamos, y que esto no podemos ser ciegos ante esta realidad en la educación en general y, cómo no, en la educación a distancia en particular. Pues ahora me va a permitir que nos centremos un poco en el portal de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia que usted dirige, profesor García Aretio, porque muchas de las cuestiones que nos ha planteado pues se debaten día a día ahí en esta cátedra, porque es un sitio no solamente para la docencia, sino y sobre todo para la investigación y para la difusión, y tiene además una proyección muy importante en todo el ámbito iberoamericano. Ahí vemos una clara muestra de cómo aprovechar al máximo las tecnologías y herramientas más novedosas, porque no solamente está representada en las diversas redes sociales y espacios virtuales, sino que además, pues como digo, utiliza pues diarios, blogs, listas, cursos de formación. Me gustaría, profesor García Aretio, que nos hablase un poco de toda la actividad de esta cátedra, que como digo pondremos un enlace y además, bueno, tomen nota de la dirección, porque como además en este mundo tan complejo, seguramente tenemos oyentes que al mismo tiempo están manejando una pantalla. Pues la dirección es www.uned.es/Cátedra UNESCO-medio EAD. Sí, la Cátedra UNESCO, que bueno, la venimos
dirigiendo desde principios de esta década, el año 2000, realmente se ha convertido ya desde hace tiempo en un referente, sobre todo, como decías antes, en todo lo que hace referencia al ámbito iberoamericano, de lengua española, lengua portuguesa, fundamentalmente, aunque también otros idiomas, ¿no? Y realmente para todos los interesados en educación a distancia y en tecnologías aplicadas a la educación, yo creo que sí, que es digno de que se den una vuelta por nuestros sitios web, que son muchos, que son muy variados. Es decir, que el más dinámico que tenemos funcionando ahora es la propia red QED. La red QED, que a través del enlace que antes ha dado María José, pueden ustedes acceder, pero la dirección es muy sencilla, es redqued.ning.com. Y ahí hay que darse de alta, es gratuito, evidentemente, y está pensado para universitarios. Es decir, la mayoría de los miembros son profesores de universidades iberoamericanas, y ahí tenemos para debatir de todo lo divino humano referido a esto de la tecnología aplicada a la educación. Es una plataforma que cuenta con herramientas del Estado, de aquello que se quiere aportar, que además se puede compartir automáticamente, por ejemplo, en Twitter o en Facebook. Ahí hay foros, ahí hay blogs, posibilidades de chat, vídeo, fotos, grupos, etcétera, grupos en los que se pueden establecer cursos. Ahora mismo se está impartiendo un curso sobre una herramienta muy interesante, Evernote, ¿no? Y es importante, porque estos cursos son gratuitos, están a disposición de todos. Es decir, es un miembro de la red que se brinda a enseñar a otros colegas. Y así cantidad de posibilidades que tiene. Además de esta red, pues tenemos lógicamente los blogs. Fundamentalmente, yo a nivel personal cuento con 2 blogs que tienen acceso a través de estos enlaces que hemos dado, porque todo está interrelacionado. Y la propia Cátedra UNESCO tiene otros 2 blogs que tienen una particularidad, los 2 blogs de la Cátedra UNESCO, uno que es blog QED son las siglas de la Cátedra UNESCO, y otro blog nuevo, más reciente, que se titula Aula Magna 2.0, que este blog lo compartimos con un grupo de investigación de la Facultad de Educación, el grupo de investigación SPID. Estos 2 blogs de la Cátedra UNESCO tienen la particularidad de que son blogs plurales, es decir, que pueden publicar personas que tengan menos ligazón o menos relación directa con la Cátedra UNESCO, pero que tienen algo que decir en estos ámbitos. Simplemente basta que nos envíen su aportación y nosotros se la publicamos. Creo que son de una riqueza importante. Bueno, además de todo esto, contamos con cantidad de informaciones que se renuevan diariamente. Si tenemos, tanto yo a nivel personal como la Cátedra UNESCO en general, lo que se denomina esta herramienta de Scope.it, que realmente diariamente aporta tal cantidad de información, de documentación sobre los temas que le son propios a la Cátedra UNESCO, que yo invito simplemente a aquellos que pudieran estar interesados a que se acerquen a ello, que lo miren, que lo vean, y probablemente adquieran un enriquecimiento, si están, como digo, interesados en estos temas grandemente. Y todo lo que suponen las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, en todo esto estamos. En la Cátedra UNESCO tiene una dinámica, como digo, diaria, es decir, esto es diario, es una actividad constante, que yo invito a aquellos, como digo, que puedan estar interesados en la temática que está relacionada con la Cátedra UNESCO, que en definitiva es muy sencilla, es la educación a distancia en cualesquiera de sus manifestaciones o proyecciones, educación a distancia en general, y las tecnologías aplicadas al mundo de la educación. Además, todo ello con una visión pues muy abierta y bueno, donde la investigación pues es un motor que mueve todos estos recursos y el trabajo cotidiano de muchos investigadores en distintas partes del mundo. Como nos decía el profesor García Aretio, pues tiene mucha proyección en el ámbito iberoamericano, pero también en otros muchos países. Y profesor, además de todo ello y pensando también en ese ámbito iberoamericano, pues desde la cátedra se dirige la revista de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, la RIED, que también, bueno, la tenemos en formato electrónico y la tenemos también en formato impreso. Me gustaría hacer un pequeño apunte sobre esta revista, porque en ella se recogen también investigaciones y trabajos de muchos profesores que se esfuerzan día a día precisamente por introducir, digamos, las mejores buenas prácticas en esa enseñanza y educación a distancia.
Sí, parece que efectivamente es eso, es recopilación de buenas prácticas fundamentadas. Es decir, son investigaciones y trabajos. Yo creo que es una revista también de referente, una revista científica que la dirige la Cátedra UNESCO por encargo de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, la IESAD, y que es un referente también en lengua española en todo esto. Esta revista tiene la particularidad de que es de las revistas en lengua española dedicadas a estos temas educativos y tal. Es una de las revistas que tiene un índice más alto de internacionalización. Es decir, es una revista con cantidad de autores que son procedentes de cantidad de países. No es lo habitual en revistas científicas que en muchos casos se centran, por lo menos en las de lengua española de forma más particular, pues en zonas geográficas determinadas, en países. Esta tiene un altísimo índice de internacionalización. Y bueno, poquito a poco va introduciéndose en la mayor parte de bases de datos y de catálogos de revistas científicas más reconocidas. Y ahora vamos a iniciar ya el lanzamiento absoluto de esta revista para gestionarla desde el OJS, que es una plataforma donde las revistas más prestigiosas, revistas electrónicas más prestigiosas, están alojadas. La UNED tiene su propia plataforma y todas las revistas que tienen alguna relación con la UNED o que son propias de la UNED, en este caso esta es de la IESAD, pero bueno, la Secretaría Permanente de la IESAD está, como se sabe, en nuestra universidad. Y entonces esa plataforma va a servir para la gestión total de la revista, es decir, no solamente para publicar, sino también para gestionar toda la relación con los autores, toda la relación con los originales. Bueno, yo creo que va a ser importante. Naturalmente mantenemos la dirección electrónica actual que tiene la revista, la RIED, que se edita tanto en el formato impreso como en el formato electrónico en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es decir, esto es una particularidad, una singularidad importante de esta revista, que está dirigida desde Madrid por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, pero sin embargo la edición se hace por parte de otro miembro de la directiva de la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, que es la IESAD. Yo creo que es un componente interesante de riqueza y que las tecnologías nos permiten, como digo, como si estuviésemos trabajando codo a codo a muchos miles de kilómetros de distancia. Lorenzo García Aretio, como decíamos, catedrático de universidad, pero a mí siempre me gusta destacar que es el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, porque su vida profesional está vinculada, yo creo que desde el inicio, como mencionábamos, desde los años 70, pues a la educación a distancia. Precisamente en su blog, durante este último año, pues ha dedicado pues muchos, yo creo que como 4 grandes bloques con muchos posts a esos 40 años de la UNED, y nos ha ido describiendo pues esa evolución desde los inicios hasta los impulsos que se están dando en este momento al desarrollo tecnológico, también desde nuestra universidad y sus plataformas. Por eso quizás sea un poco pretencioso por mi parte pedirle un pequeño balance de estos 40 años, profesor García Aretio. Me gustaría sobre todo que nos hablase de en este último año pues ese impulso que se ha dado a la universidad abierta. 40 años, bueno, aquello de que 40 años, 20 años no son nada, 40 años son mucho, pero yo diría que poco para todo lo que ha supuesto nuestra universidad. Yo he publicado hace poco, hace no demasiado, una referencia a esto, 40 años de UNED y 40 años de sociedad de la información, porque realmente hace 40 años se empezó a hablar de todo esto que revolucionó nuestra sociedad actual, la sociedad industrial, evidentemente, que es la sociedad de la información, después la sociedad del conocimiento, la sociedad del aprendizaje, etc. La sociedad de la información prácticamente es en los inicios de la década de los años 70, finales de los 60, ahí 69, 70, 72, donde este concepto empezó a generarse. Ahí nació la UNED. Y ligado a todos los desarrollos que ha tenido la sociedad de la información, la sociedad, las tecnologías de la información y de la comunicación, ligado a todo eso, pero muy de cerca, ha estado la UNED. Es decir, la UNED ha estado sometiendo todos sus avances como referente a esos avances tecnológicos que han venido año tras año y se ha ido adaptando a ello, pues muchas veces a través del procedimiento de ensayo-error. Algunas cosas salieron magníficamente, otras no tanto, pero bueno, esto como toda organización viva que hace. Bueno, hoy día nuestra universidad tiene una propuesta impresionante, más allá de todo lo que se hace a
nivel tecnológico, desde el Centro de Medios Audiovisuales, desde el CEMAV, en todo lo que hace su posición al canal UNED, a la televisión, a la colaboración editorial, etcétera. Está el Centro Superior de Enseñanza Virtual, que lógicamente tiene una capacidad de acción impresionante, con cantidad de proyectos tremendos que los tienen ustedes en la web, se pueden acercar a ello. Y todo lo que ha sido este revulsivo al que antes hice referencia de los COMA, denominación que se le ha dado aquí en la UNED, son los célebres MOOC, los cursos masivos abiertos en línea, que han tenido una repercusión importante y una demanda clarísima, es decir, cantidad de inscripciones que se han hecho cuando esto lleva funcionando prácticamente unos meses. Bueno, en esto la UNED también ha sido innovadora, junto a otras universidades prestigiosas a nivel internacional, y yo creo que merece la pena también una atención. Lo que sí quiero terminar en este supuesto es señalando que cuidado con este tipo de cursos, es decir, cuidado con qué tipo de calidad estamos ofreciendo, cuidado con cómo evaluamos lo que estamos haciendo, que tiene tremendas dificultades en todo lo que suponen estos cursos abiertos, que tengamos cuidado con los referentes, con lo que son enseñanzas regladas y lo que no son enseñanzas regladas, con lo que son las exigencias que debemos a nuestra sociedad en cuanto a criterios de evaluación, de acreditación, etcétera. Todo esto requiere una pensada importante, y yo precisamente invito, ahora que hay convocadas elecciones a rector en nuestra universidad, invito que los futuros candidatos que se vayan a presentar, pues que en sus programas planteen perspectivas, puntos de vista sobre cómo ven toda esta renovación, porque ciertamente el modelo de la UNED era el que era, pero el modelo de la UNED merece una reconversión, una adaptación a los nuevos tiempos, pero cuidando mucho, por favor, lo que es la calidad, el rigor universitario. Esto nunca lo deberíamos olvidar. Además, algo por lo que se ha luchado día a día en estos 40 años. Bueno, profesor Garciaretio, ha sido un placer, muchísimas gracias. Pondremos, como digo, enlaces no solamente pues a la Cátedra UNESCO, sino a esa red QED.ning.com. Y bueno, recomendamos un reciente libro que se ha publicado precisamente a través de la editorial UNED. El editor es el profesor Lorenzo Garciaretio. Y bueno, es una buena muestra de todo ese trabajo de reflexión y buenas prácticas, y nos invita precisamente a seguir trabajando pues por la mejora de la calidad en estos ámbitos. Se titula Sociedad del Conocimiento y Educación, como digo, editado por UNED en 2012, el editor, el profesor Lorenzo Garciaretio, y además lo tenemos también en formato electrónico en línea y con carácter gratuito en la dirección de la cátedra www.uned.es/cátedra UNESCO-medio-EAD. Muy buenos días y muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Universidad a distancia y universidad abierta en el portal de la UNED en Internet, www.uned.es. Estés donde estés, una oportunidad para seguir estudiando. Estudiar en la UNED. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com y ahora también en YouTube, UNED Radio.